Hola, Maya, Baran. Hola, Maya, Baran. Hola mi Winchis, soy Mía y aparte de amar la van life y viajar, me gusta ser feliz. Así que si tienes un mal día y te apetece reírte un rato y acompañarme en este viaje, únete a la familia dándole al botón para suscribirte. Hoy y desde hace 8 meses estoy en Turquía y os quiero presentar a uno de los viajeros más cañeros que he encontrado en mi camino. Y si tú también quieres conocerle, quédate a ver este vídeo. Buenos días. Bueno, hoy quería hablaros de una cosa que para mí me es fundamental en el viaje y que de verdad es una de las cosas que más me fascina de viajar, y es que aunque no me haya dado cuenta, llevamos ya casi 3 semanas, un mes en esta playa y no me canso de estar aquí. Y una de las cosas más maravillosas de las que me he dado cuenta aquí es que no hace falta hablar una lengua para hacer grandes amistades. Y es que todos los camiones que veis aquí detrás aparcados, excepto Patrick, lógicamente, son de amigos turcos. Y digo amigos porque durante esas 3 semanas hemos entablado una gran amistad con ellos. Y os vais a decir, pero nosotros no hablamos turco y ellos no hablan inglés, ¿cómo lo hacéis? Es la magia. O sea, es la magia del viaje, que no hace falta que hables una lengua, no hace falta que hables ni perfecto, ni siquiera que hables un poco, porque la verdad que os puedo decir que yo no hablo nada de turco. Que la verdad que ahora puedo decir que me encantaría aprender y que es uno de mis próximos objetivos del viaje, es aprender turco, porque sería mucho más fácil poder hablar con ellos de cosas mucho más profundas que me encantaría, de hecho. Pero tengo que deciros que esta gente de verdad se han hecho un hueco en mi corazón y que son encantadores. Y hoy quiero aprovechar este vídeo porque os quiero presentar a una de esas personas que para mí de verdad es un genio. Así que me voy a arreglar un poco, voy a acabar el desayuno y os lo presento, ¿vale? Así que bueno, esperadme y ahora vuelvo. Hola amigos. Hola amigos. Hola amigos. Hola amigos. Hola. Ahora entendéis por qué le quiero tanto, ¿no? Feliz. Mirad qué casaca que tiene. Hace 2 semanas que estamos conviviendo con él y la verdad que este chaval es increíble, por eso os lo quiero enseñar hoy. Y tengo que decir que yo no hablo turco, él no habla inglés, así que este vídeo va a ser en español y en turco, así que no olvidéis, chicos, de activar los subtítulos que están aquí arriba, porque si no, no vais a entender nada y os vais a perder un súper vídeo, porque hoy de verdad esto no tiene desperdicio. Pero estoy intentando enseñar español a Baran desde hace unos días y puede decir... Hola, Miami, Baran. Hola. Hola. Me llamo Baran. Baran. Perfecto. Oh, perfecto. El próximo vídeo que haga con él en 2 semanas os prometo que habla más español. Y tengo que decir que voy a dar las gracias aquí a estos 2 amigos que tengo aquí detrás, porque uno me va a hacer de asistente de cámara y el otro me va a hacer de traductor oficial. Hola chicos. Que aparte de hablar un súper inglés, habla un súper español, o sea que no puedo estar mejor acompañada hoy. Una de las cosas que más me interesa es por qué has empezado o has elegido esta vida de nómada. Öncelikle biraz daha geriye dönmem gerekiyor. Yaklaşık 17 yaşında bulunduğum köyden, ailemden, kültürden çıkarak zaten bir şekilde bu yaşıma kadar şekillenerek bu hale geldim. Aslında ben doğada olmayı seviyorum. Hani ağacı, gökyüzünü, denizi, atmosferi, kuşların sesini, buradaki atmosfer bana çok iyi geldiği için bu şekilde kendimi iyi ve mutlu, huzurlu hissediyorum. O açıdan böyle bu yaşamı seçtim. Yani sistemden ne kadar uzak, sistemden tam uzaklaşamıyoruz ama es verdik. Beni ne mutlu ediyorsa, ne iyi geliyorsa bana onu yaşıyorum. Gezegeni tamamen keşfetmek istiyorum. Me alegro de haberte conocido. Eres un genio. Y por eso os la quiero presentar, porque es lo máximo. Ahora quiero preguntarte algo que creo que le va a interesar a todo el mundo, porque es la primera vez desde los 8 meses que estoy en Turquía que veo un autobús así. O sea,
cómo un turco llega a tener un autobús americano en Turquía. Şimdi zaten hep hayalimde böyle büyük bir araca geçmek vardı, özellikle bu Amerikan school bus'ları. Ama Türkiye'de olduğunu ben de bilmiyordum. Hani yok diye biliyordum falan. Sonra bunu sosyal medyada bir iki kere paylaşmıştım, hani böyle bir karavanım olsa falan diye. Takipçilerinden biri bana fotoğrafını çekip gönderdi. Balıkesir'de böyle bir araba var dedi. Aracı görünce hemen zaten direkt satın aldım. Ondan sonra içini yapmaya başladım. Yaklaşık Türkiye'de 9-10 tane var bu araçtan. 90'lı yıllarda Amerikan şirketi İzmir Çeşme otobanını yaparken kendi personelinde kullanmak için Amerika'dan getirtiyor bunları. Y yo tengo que decir que he visto muchos autobuses, muchos camiones, muchos van y os prometo que es el más bonito que he visto nunca porque ya solo el salpicadero, o sea, el salpicadero es un sueño, o sea, es una fantasía, todo hecho en madera, no sé, y bueno, ahora vamos a verlo más desde dentro, pero os lo juro que es lo más bonito que nunca he visto. Teşekkür ediyorum. Solo la verdad te digo, amigo. ¿Te parece si entramos dentro y así nos enseñas un poco tu casa? ¿Vale? Pues vamos. Aparte de que tu casa es impresionante, tengo un montón de preguntas. Porque ya te he dicho que es el mejor camión que he visto nunca. Y entonces quiero saber muchas cosas y estoy segura que toda la gente que nos está viendo tiene un montón de preguntas. Así que mi primera pregunta es, ¿desde hace cuánto tienes esta casa? Yaklaşık bu otobüste 3 senedir yaşıyorum tam zamanlı. Artık evimde, işimde. ¿Lo construiste tú solo, con tus manitas? Bütün tasarım bana ait. Marangozla birlikte yaptık. Okay. ¿Cuánto tiempo tardaste en construirlo? 7 ay sürdü. 7 ay. 7 meses y lo hiciste todo entero. Ve ağaçları da seviyorum ben. Ağacın dokusunu, o hissiyatı iyi hissettiriyor. Enerjisi çok güzel. O için komple yoğun ağaçtan yaptık. Baran me ha dicho que hace poco que construyó su balcón. Así que, ¿qué te parece si seguimos hablando un poquito más? Hola! Hola! Bueno, pues estamos ahora en el balcón de su casa y a mí esto me parece increíble porque lo que veis, esta plataforma, os quiero explicar un poco cómo funciona. Para viajar, él la pliega y la pone pegada al culo del camión y esto viene hacia adelante y lo que veis aquí detrás es donde él pone su moto, porque claro, viajar con este pedazo de autobús no es siempre fácil cuando quieres ir a hacer la compra o cuando quieres moverte a sitios donde quizás no puedes aparcar con el autobús, o sea que yo una de las indispensables de la van life diría que es una moto para poder desplazarte más fácilmente y él la lleva aquí detrás. Como veis, la moto es un pepino y mola muchísimo. Y bueno, yo una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué aquí a Turquía es la cultura de la van life. Porque la verdad que yo, como europea, no me esperaba que tanta gente en Turquía fuera a tener una caravana o una van o un camión, que la verdad que he visto mucha gente, pero no solo jóvenes, adultos, de gente de mi edad, gente más anciana, he visto gente de todas las clases y eso me ha sorprendido muchísimo y me gustaría preguntarte a ti, que llevas tantos años viajando, ¿cómo está visto ser un van lifer aquí en Turquía? Bu karavan hayatı Türkiye'de yeni oluşmaya başladı aslında. Önceden var mıydı? Vardı. Ama tek tük emeklilerde olurdu. Yaklaşık bir 5 sene önce kendi karavanımla Türkiye'yi gezerken pek karavan görmüyordum ben. Belki 1, 2, 3 tane denk geliyordu. Onlar da yaşlı emekli amcalar, Avrupa'dan gelen emekliler kullanırdı. Pandemiden dolayı insanlar evlere hapsedilince dışarıda alternatif hayatların olduğunu farkına vardılar. Sosyal medyadan da böyle karavanlı hayat paylaşımları görünce cezbetti insanları. Bu şekilde hızlı bir artış oldu son. Bazı yeni arkadaşlar karavan hayatına geçiyorlar ama doğayı tanımıyorlar. Bırak tanımayı korkuyorlar.
doğada kalmaktan. İşte umarım onlar doğadan korkulmaması gerektiğini kısa zamanda kavrarlar. Doğayla böyle bir bütün bir şekilde yaşarlar. Sí, pienso que también mucha de la gente con la que ha empezado ahora la van life no es gente que está muy concienciada con la naturaleza y muchas veces hace más daño que ayudar. He visto a mucha gente limpiar con jabones químicos en la fuente, que va directamente a la tierra. Creo que las personas que viajan y viven la van life y viven en la naturaleza deberían estar más concienciadas con las cosas básicas para no dañar la tierra más de lo que la estamos dañando hasta ahora. Biz de bunu paylaşarak insanları bir nebze de olsa bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Çevreyi temiz tutma adına dediğin gibi buna benzer. İnsanlar yeni öğrenmeye başlıyorlar bunu. La pregunta del millón, la pregunta que interesa a todo el mundo que mira mi canal de YouTube y todos los canales de YouTube del mundo. ¿Cómo te ganas la vida en la carretera, amigo? Büyük soru ya. Si no quieres responder, no respondas, ¿ok? Yok. Yollarda kahve satıyorum. Festivallere, etkinliklere katılıyorum. Sonra sosyal medyada içerik üretiyorum. YouTube'da, Instagram'da. Que por cierto, si no le seguís todavía, os voy a dejar en la descripción su link de YouTube, su link de Instagram y por favor ir a seguirle porque os juro que aunque no entendáis la lengua como yo, sus vídeos son una maravilla y que no os hace falta entender el idioma para entender su vida, su mundo, su viaje, porque de verdad hace unos vídeos súper bonitos y su contenido en Instagram es de puta madre, así que ahora chicos, seguirle porque de verdad que merece muchísimo la pena. Hola Chicho. Hola chicos. Hola chicos. Tienes que decir, ahora seguidme. Hola, seguidme. Perfecto. Tamam. Olay bitti. Bueno, y ahora, por último, y para acabar esta súper entrevista con mi colega Baran, os quiero enseñar una de las partes más guays de su camión, y es que, aprovechando que dentro de poco va a ser el sunset, vamos a subir arriba. Vale, vamos a hablar de cosas serias, Baran. ¿Cuáles son tus planes del futuro? Evet, geleceğe dair planlarım. Dediğim gibi öncelikle gezegenimizin her yerini ömrüm yettiği kadar gezmek istiyorum. Ufkumu, ruhumu zenginleştirmek istiyorum. Sonra dünyanın herhangi bir yerinde mutlu olabileceğim, 4 mevsim böyle keyifle, huzurla yaşayabileceğim bir yer bulursam orada kendime bir yaşam alanı yapacağım. Bir evim olsun, bir atölyem olsun. Orada huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorum. Eres una persona muy grande, tío. Eres una persona muy grande. Este tío es muy mágico. O sea, para mí, te lo juro que uno de los mejores momentos de este viaje ha sido conocerle. İlham veriyor. Es muy inspirador hablar con una persona tan cercana a mí y tan lejana al mismo tiempo porque no nos podemos comunicar, pero de verdad que siento una conexión muy fuerte con él porque no sé por qué, pero la siento y es muy bonito y muy inspirador poder hablar con él. Gracias por traducirnos porque me es mucho más fácil llegar a comprenderle. Con mucho gusto. Y bueno, aquí la pregunta que todo el mundo se estará haciendo y la que seguro todas las chicas se están haciendo: ¿por qué un chico tan guapo, con un camión tan bonito, que lleva viajando tanto tiempo, vive solo? ¿Dónde está la señora de Baran? Aha. Şimdi ben hissiyatla yaşayan biriyim. Hissettiğim an, o an neyse onu hissediyorum. Her şeyi buram buram yoğun yaşayabiliyorum. Aşk her şeyde var. Yani şu kolumdaki saatte olabilir, kafamdaki berede olabilir, denizde olabilir, güneşte olabilir, bir insanda olabilir. Yani hayatımıza böyle aşklar sürekli
dönüyor, gidiyor yani. Sürekli aşıklı bir hayatımız var. ¿Os ha quedado claro dónde está? Pues básicamente que subís una piedra y ahí escondidita que la tenéis. Casi. Şu an hayatımda biri yok. Şimdi bir insanla birlikte bir hayat yaşamak, birlikte bir yolculukta olmak için o kişinin de benim hayallerim gibi hayalleri olması lazım. Ortak bir yolumuz olması lazım. Kendi hayallerini bırakıp benim hayallerim peşinden koşarsa sağlıklı bir yolculuk olmaz. Tabii bunun yanında güven, o bağ, sevgi, samimi olması lazım. Sí, completamente. Hissetmek lazım. Pienso que también encontrar una persona que viaja constantemente, que tiene tu mismo sueño, es mucho más difícil para nosotros. Vamos, que si queréis nos compréis un camión. Básicamente. ¿Qué? Si quieres Creo que lo vamos a dejar aquí porque ya el sol está bajando y se nos está yendo de las manos la conversación. Good. Bueno. Bueno. Bu ne neydi? Bueno, amigo. Wow. Hola, chicos. Sex, bueno. Sexo bueno. Yes. Yes, Sí. çıldırdık vallahi. Free and wild. Ok. Evet. Muchas gracias por este momento mágico que nos has hecho vivir hoy. Eres un jefe. Özellikle ben teşekkür Harikasın. ediyorum. Patrón. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas A vosotros también por haber llegado hasta el final. Español, muchas gracias. Y si queréis ver la evolución de este chico aprendiendo español conmigo, darle al botón de subscribe, al mío y al suyo, porque esto, lo que nos espera las próximas semanas, va a ser agüita. Y para despedir el vídeo, quiero que vengáis los dos de aquí detrás mía, porque muchas gracias. Ven. İspanya'ya geleceğim. Venga, ven. Para que veáis el equipo que hemos tenido hoy en este vídeo, que no solo hemos sido Baran y yo, y quería daros las gracias porque habéis estado geniales. Muchas nada. gracias por traducirnos. Gracias a vosotros. Muchas gracias por haberme grabado, amor, eres lo máximo. Y muchas gracias a ti también. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo y queréis ver más vídeos como este, que os enseño a personajes con los que me encuentro en la carretera, darle a like, comentar, decidme todo lo que pensáis. Si tenéis preguntas hacia él, no olvidéis de suscribiros a su canal, al mío, porque hoy estamos entrevistando a Baran. Pero mañana quizás que entrevistaremos a otra persona. Así que hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No. No. Hasta luego. Hasta luego. No. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.